al Centrum Católica para que nos haga una diagramación mental de lo que va a impactar en la economía nacional, en realidad, este aumento del impuesto selectivo al consumo. Economista. Muchas gracias, Pedro. Mira, para que los oyentes lo entiendan y los televidentes, ¿no?, que nos están viendo lo comprendan con facilidad, el tema es el siguiente: había que subir impuestos sí o sí. Claro, y había que subir impuestos de una forma que la captación, la recaudación impositiva fuera rápida. ¿Ya? Por eso, totalmente de acuerdo contigo, de que aquí siempre justos pagan por pecadores, y nunca mejor dicho, porque siempre pagamos los mismos. Claro, si tú estás diciendo hay contrabando, pues solucionen eso y capten más fondos. O por ejemplo, hay mucha informalidad, pues no consigan que se formalicen para que paguemos entre todos. Lo cierto es que no, la base impositiva en el Perú son unas pocas personas que cada vez pagan más. Entonces, el problema está en que si tú subías el impuesto de sociedades, ¿no?, desmotivaba la inversión, en un momento de crisis iba a enfriar la economía, mal asunto. O sea, con la inversión privada no chocan. No debe chocar. Chocan con el bolsillo de la gente. Claro, porque siempre hay o impuestos directos que van a la renta, a la riqueza de las personas o a la riqueza de las empresas. Entonces, esos impuestos directos no se han tocado en esta reforma. Y se va al impuesto indirecto, que es al consumo, lo que tú consumes. Y sorprendentemente, ellos no pueden hacerlo vía aranceles de los consumos de importación, porque Perú ha firmado 21 TLCs. Entonces estamos atados por de pies y manos. Entonces tú dices, a ver, le voy a subir el impuesto, el arancel a tal importación. No puedes, porque ha firmado hay un acuerdo de libre comercio que está liberando los aranceles. Quiere decir, al final ha firmado con todo el que pasaba por acá, ha firmado. Entonces el Perú lo que le quedaba era subir los impuestos indirectos. Y dices, ¿a qué? Al IGB, que ahora se llama IVA, por cierto, con la última reforma de PPK, al IVA o IGB, pues no, porque afectas a la cesta básica, a la población. Entonces, lo que han hecho es lo único que podían hacer: subir los impuestos de los consumos superfluos, es decir, el tabaco, el alcohol, y como no daba mucho, le han clavado las gasolinas contaminantes. Quiere decir, todos los gasóleos que fueran 84, 90, 95. Y ahí sí que la cosa se va a notar. Va a haber un efecto inflacionario o inflacionista, como se quiera decir, porque está claro. Ahora, en lo otro no tanto, porque normalmente la cerveza sí lo va a notar algo más de un televidente, algún oyente que nos está viendo. Estamos hablando de afectado. Claro, porque por ejemplo la cerveza está pasando más o menos de un impuesto del 30 al 35-40. En cambio, sorpresa, el alcohol de más de 20 grados, que es el que tomaba whisky, el que tomaba pisco, el que tomaba cosas que ya tenían 8 grados, estaba más bajo que la cerveza, estaba en el 20. Y ahora sí pega un salto mortal, porque sube al 45%. Entonces, ahí sí que podemos decir que los que sean de alcohol de alta graduación, el vino no tanto, pero el coñac, el whisky, etcétera, eso va a estar carísimo. Por ejemplo, yo le quiero un poco acotar sobre ese tema de lo que dijo la Sociedad Nacional de Industrias respecto al tema del contrabando. O sea, acá se está hablando, por ejemplo, del básicamente, aumento de precios en el tema del cigarro, en el tema de bebidas azucaradas o gaseosas, en el tema de bebidas alcohólicas, en las distintas variedades que pueda tener, así como también el combustible. Esto el Estado lo hace en la intención de recaudar más dinero, captar más dinero por impuestos ante el déficit fiscal que existe. Sin embargo, lo que te dice la Nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Industrias, es que, por ejemplo, en el tema del contrabando, uno de los principales productos afectados con el contrabando directamente están alimentos, textiles, confecciones, y luego viene una línea sucesiva de estos productos que supuestamente el Estado intenta restringir el consumo por ser lesivos a la salud. En honor al tema de la salud pública lo aumenta, con la intención de saber realmente cuál es. Dice, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, además de alimentos, textil, confecciones, viene tabaco, bebidas alcohólicas y combustible. Son los productos de mayor incidencia en contrabando en nuestro país. Y estamos hablando de por lo menos solamente en cigarrillos, el último año el Estado ha dejado de percibir 500 millones de soles. O sea, por el tema de contrabando. Y cuidado, porque aquí el problema no es solamente de que no hubiera una adecuada protección a las fronteras. El problema real es que las propias aduanas hacen la vista gorda porque hay un cierto nivel de corrupción en las aduanas peruanas, ¿no? Entonces, estoy diciendo las cosas así, claro. Claro, por ejemplo, mira, el petróleo de contrabando, sorpréndete, hay petróleo de contrabando en Tumbes.
Entonces lo que hacen es coger los toneles de petróleo y los pasan por el río. La aduana está al lado, está viéndolo todo, porque estás desde el puente viendo que pasan por el río con el agua hasta el cuello, pasan los bidones, todo el santo día. ¿Por qué? Porque en el Ecuador está subvencionado el petróleo. Entonces, en cierta forma, pues como en el Perú el petróleo es caro, la gasolina, el gasóleo, etcétera, pues te lo traen de allá, ¿no? La gente que vive en Tumbes y parte del norte, pues hace mucho contrabando de petróleo ecuatoriano. Por otro lado, todo lo que es el tabaco, el alcohol, etcétera, pues en las zonas del lago Titicaca principalmente y en la zona sur, pues se hace un contrabando feroz, ¿no? Y así podríamos ir sumando. Quiere decir, lo increíble es que sabemos hasta por dónde pasa. Claro. ¿Y qué pasa? No, ¿y qué pasa? Además, sabemos, no, por acá pasa tabaco, por acá pasa alcohol, pero... Claro, sabemos por dónde está la coladera del contrabando, pero el gobierno lo que hace es grava los impuestos, aumenta los impuestos, pero no cierra esas puertas de contrabando. Claro. Pero vamos a ver, claro, el tema está en que el gobierno, y esto quiero que le quede claro a los oyentes, la situación era que hemos pasado en recaudación fiscal de, mira, unos años que eran desde el 2007, 8, 9, 10, 11 y 12, que es decir, ahí tenemos un quinquenio, en donde hemos pasado a un crecimiento de la recaudación del 2,5%, ¿ya? Bueno, perdón, digo, del 2004 al 2009 subió al 12,5%. Y desde el 2009 hasta ahora, hasta el 2017 más o menos, ha caído la recaudación un 3,6%. Entonces, claro, es decir, antes crecía lo que eran los impuestos y ahora decrecido. La gente nos dirá, ¿y por qué? Mira, muy fácil, porque el impuesto a las personas físicas, a las familias, como ahora las familias ganan menos, porque estamos un poquito con una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno baja, y las empresas ganan menos porque hay poca actividad, pues el gobierno recauda menos, esto es de sentido común. Igual en el consumo, si la gente dice voy a consumir menos porque hay más desempleo, más problemas, pues vuelve a recaudar menos. Entonces la solución pasaba por recaudar pronto. ¿Por qué? Porque hemos pasado a un déficit del menos 4,6, de los cuales un 3,7 han sido lo que has dejado recaudar. Y un 0,9, menos 0,9, estamos hablando del Producto Bruto Interno, que se mide en muchos millones. Es lo que tú has perdido por más gasto corriente. ¿Por qué más gasto corriente? Porque, por ejemplo, dices, tengo pensión 65, tengo Juntos, el programa Juntos, que es para los que están en la pobreza. Si aumenta la pobreza, el gobierno tiene que gastar más. Entonces, paradójicamente, cuando entramos en crisis aquí y en la Conchinchina, se va al déficit seguro. Entonces, en esas circunstancias, el problema para el Perú, ¿cuál es? El Perú tiene ahora un prestigio enorme de país poco endeudado, sólido, con un buen encaje bancario, con un buen banco central. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora, la deuda pública del Perú casi no nos cobran intereses. El diferencial con la deuda norteamericana es muy bajito y eso le conviene al Perú, porque ya no existe. Tú ya habrás visto, pues, de tiempos de Alan, primer gobierno, por ejemplo, que todo el tema era la deuda. Ahora no. Pero aunque hay... Y entonces había urgencia de que no se desequilibre y cayéramos en un déficit sistémico, y por eso está bien que hayan subido esto. Ahora, el problema es, ¿esto es la panacea? Obviamente que no. Pero esto es una gota en el océano y lo que tiene que hacer es mucha más reforma. Claro, pero economista Alegría, aunque hay esa imagen positiva del país en tema macroeconómico, en temas financieros, esa misma imagen no se traslada al consumidor final, al usuario final, al ciudadano. Mire, honestamente eso se debe a que somos más papistas que el Papa y somos a veces hasta cándidos. Pero ¿los gobernantes son cándidos o se hacen los tontos? Mira, y un tema de ser cándido precisamente, o hacerse el tonto. Yo le quiero decir lo que mencionó, por ejemplo, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en torno a este incremento del impuesto selectivo al consumo. Dice, en torno al incremento del combustible, básicamente el combustible. Esta lógica, no sé si pecó de ingenua, desconocimiento, o no sé si quiere ver... O se hace la tonta. O se hace la tonta, o nos quiere ver la cara de tonto la ministra Muñoz, porque señala, por ejemplo, textualmente le cito sus palabras, normalmente, dice, ese incremento lo asume el transportista en torno al aumento del precio del combustible, al aumento de pasajes, transporte y todo lo demás. Normalmente ese incremento lo asume el transportista, dice, pero fíjese la explicación aritmética, la fórmula económica que la ministra da. Pero también puede dividirlo con el consumidor y serían 15 centavos por galón entre ambos.
Si ese monto lo dividimos entre varios pasajeros, el costo se diluye y termina siendo mínimo. Por lo tanto, no podría aumentarse el precio. No sé si era un tema de razonamiento matemático que estaba intentando resolver la ministra Fabiola Muñoz, la ministra del Ambiente, pero pareciera, oiga, qué fácil, qué simple. Cuando realmente Petroperú ya subió el precio del combustible. No, y casi todas las gasolineras. En este momento, la única que no ha transmitido al precio final es Repsol, que llama la atención porque es española y es la única que no ha transmitido el precio. Pero la nacional ya lo incrementó. Sí, Primas, Petroperú, todas ya han subido. Entonces, ahora, ¿cómo han subido? Pues en torno a 30 y tantos %, lo que se refiere al impacto sobre la de 84, estamos hablando de un 38,6. Quiere decir, la más afectada sería la gasolina 84, el gasóleo, que pasa de 0,88 el litro a 1,21. ¿Ya? Esto ya registrado. Después tenemos, en lo que se refiere al de 90, está pasando pues de 1,10 a 1,49, una subida del 35. Entonces, mucho cuidado, porque el impacto lo van a notar principalmente estos grupos y el diésel, que sube de 1,40 a 1,70. Esos 30 centavitos que no parecen nada es el 21%. Entonces, ahí sí, yo calculo que al menos durante 3 meses va a haber un efecto inflacionista, ¿no? Esto es decirle la verdad a los oyentes, quiere decir, es técnicamente imposible. No maquillar la realidad que intenta hacer el gobierno. Bueno, no es eso, sino que el gobierno en el fondo ha hecho bien subiendo, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, ha hecho bien subiendo las bebidas azucaradas. Pero eso tampoco va a desincentivar el consumo, porque a la final es entre productos de contrabando que se venden en las bodegas, en los mayoristas aquí en el país, y que el gobierno termina perdiendo económicamente, y la desaceleración del consumo no se refleja como se espera, como se plantea en este incremento. Claro. Ahora, los volúmenes de contrabando con respecto al total de consumo tampoco son tan grandes. Entonces, yo diría que va a haber ahí una cosa que llaman los economistas la elasticidad, que para entendernos es la sensibilidad a la variación del precio. Ya. Entonces, por ejemplo, si hay personas que les gusta tomar whisky y siempre han tomado whisky, tienen un poder adquisitivo elevado, muy pocos van a dejar de tomar whisky porque le subas un 20% o un 15%. Porque hay mayor poder adquisitivo. Exacto. Además. Entonces, estas personas seguirán pagando su whisky de calidad en sus tiendas de calidad y lo único que tendremos es un efecto recaudatorio mayor. Y esa historia de que lo hacemos por su salud, bueno, queda entre tú y yo, porque realmente esa gente no va a dejar de tomar whisky. Claro, ¿no? y fíjese, y justamente el Ministerio de Economía y Finanzas, a ver, en su experiencia también de economista y sociólogo, acá es importantísima su opinión. ¿Qué es lo que dice el MEF? En el argumento de que no es por el impuesto, es por tu salud, es para... Bueno, para algunas cosas sí, lo de la bebida azucarada, por ejemplo, ¿no? Puede ser, pero la intención real no es esa, o sea, honestamente no es esa, porque si no porque podrían aplicarse para ese tema. Si quiere ver un tema de salud, tendría que aplicarse cuestiones de salud pública en cuanto a otras estrategias, sino precisamente aumentar los impuestos. Y como se dice, de la misma forma, si una gaseosa te cuesta 50 céntimos, 70 céntimos, un sol, que le suban un sol 20, un sol 30, no va a restringir el consumo. O sea, el consumo va a ser, no sé si igual. A ver, aquí quiero su opinión como sociólogo. Dice el Ministerio de Economía y Finanzas que el efecto del impuesto selectivo al consumo será particularmente positivo ¿sobre quién? Sobre la población juvenil. ¿Por qué dice? Por ejemplo, menciona el Ministerio, un 25% de la población comienza a fumar entre los 8 y 11 años. Además, el 36% de los jóvenes peruanos entre 12 y 18 años consume alcohol regularmente. Como estos segmentos son los más sensibles ante cambios en el precio de los bienes, entonces, dice el MEF, se espera que los jóvenes sean quienes más dejen de consumir estos productos. Socialmente, ¿esto es así? Sí, afortunadamente sí. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen una elasticidad, quiere decir una sensibilidad al precio elevadísima. Por ejemplo, habrás visto el éxito que tuvo en su día Cola Real con los añaños, y fue sobre la base de yo te hago Coca-Cola igual, pero mucho más barata, ¿no? Entonces esas colas que sacaba Cola Real, que parecían Inca-Cola o Coca-Cola, etcétera, arrasaron el mercado. ¿Por qué? Porque la gente es muy sensible al precio. Te doy un ejemplo. Tú sacas la botella de 1,5 litro a 5,90 y de repente te sale un competidor a 3,90 y ya se quedó con casi todo el mercado, porque la persona que compra la bebida azucarada suele ser muy sensible al precio. Entonces, los jóvenes, que son los que toman mucho de estas bebidas, eso sí lo van a hacer menos, y lo mismo podríamos decir con el tabaco, el alcohol, en el fenómeno juvenil, porque ellos tienen unas rentas muy bajas y muy inestables, ¿no?
que no es el caso de ya personas de cierta edad, 40, 50 años, que han tenido poder adquisitivo y han ido acumulando poder adquisitivo. Ahora, en la intención del gobierno de ampliar la base tributaria, de recaudar más impuestos, ¿es una estrategia oportuna el aumentar el impuesto? Claro, como te comentaba, lamentablemente la gasolina, el precio del petróleo en los mercados internacionales se está recuperando, ya estamos a $70 por barril y sigue subiendo. No es alarmante, no va a llegar a los extremos que llegó en el pasado gracias al fracking y nuevas tecnologías que recuperan petróleo en yacimientos ya secos. Y entonces esto es que si sube mucho se lo van a bajar, porque usando estas nuevas tecnologías es como si volvieras a poner en activo los pozos petroleros menos rentables o más secos. Pero definitivamente el petróleo está alcista y para colmo Trump con sus declaraciones contra Irán lo eleva más, porque claro, Irán es una fuente de oferta petrolera grande y él está hablando ya de nuevo de un bloqueo a Irán. Entonces todo esto complica la situación. Quiere decir, Trump no nos está ayudando con el tema del petróleo. Y es muy extraño, no tiene justificación aparente, porque el West Texas se va a vender este año muy bien. Quiere decir, no es una estrategia económica, no se sabe por qué el hombre está metiendo la pata ahí. Y está tensionando los mercados del petróleo en el mundo, y al final nos va a llevar a que en el Perú, que tenemos unas gasolineras que deberían revisarse un poquito más, con todo cariño lo digo, con todo respeto al negocio de las gasolineras en el Perú, resulta que nuestras gasolineras, cuando sube el precio inmediatamente aplica la subida, pero cuando baja el precio pueden tardar un mes y medio para bajarlo. Entonces al final... pero ahí es bastante contradictorio. ¿Por qué? O sea, el gobierno anuncia el aumento del impuesto selectivo al consumo, también se le grava a la gasolina, y teniendo la existencia de la compra anterior ya lo están subiendo. Exacto. Por ejemplo, Repsol no lo ha subido. Entonces, ¿aquí qué hay? Y eso sí se sabe porque es una técnica contable que se aplica a todas las empresas de todos los sectores. ¿Cómo valoras tus existencias? Claro, puede ser la última que has comprado va a poner el precio de todas las existencias, o la que tendrías que comprar en el futuro, la de reemplazo, va a poner el precio de todas las existencias, la que tienes de reserva, o el precio medio de todas tus compras anteriores. Esas son expresiones en inglés, last in, first out, etcétera, ¿no? Entonces aquí el tema es que pareciera que nuestras autoridades en algunas oficinas públicas de control de mercados, como es por ejemplo OCIPTEL, sí logran que las grandes multinacionales compitan, en este caso en telecomunicaciones, los celulares, los teléfonos. Yo vivo recibiendo llamadas en donde me dice, pásese a mi compañía y le voy a rebajar el precio del celular, todo el día, ¿no? Entonces están compitiendo, y son 8 o son 5, pero en cambio las 8 o 5 que controlan todas las gasolineras del país, yo no las veo competir tanto. Entonces ahí hay una oficina responsable, que es Ocinermin, que tendría que decir, oiga, póngase usted las pilas, pues, ¿no? Haga que compitan realmente y que haya, pues, unas diferencias de precios que le permitan al consumidor decir, prefiero echar gasolina en esta otra y no en esta otra. Y sobre el aumento del impuesto, también el gobierno debe haber previsto una estrategia para los mecanismos de control. Pues señala usted que habría que hacer precisamente en esos negocios que terminen impactando directamente sobre el bolsillo del usuario, porque con el combustible por encima del precio normal, 30 céntimos, 40 céntimos, te encarece toda la cadena productiva, es el transportista, aunque pueda decir la ministra del Ambiente que no es así, aunque señale el Ministerio de Economía y Finanzas que no tiene por qué subir los precios. Aquí juega bastante el tema de la especulación. No, y sobre todo los camiones que traen la papa, la cebolla. El tema de la especulación termina impactando directamente sobre el consumidor final. Para que lo entienda el consumidor, por ejemplo, toda la papa, toda la cebolla viene de la sierra, casi todo lo que es los productos de la sierra se ven afectados. ¿Por qué? Porque los camiones son de planta muy antigua y la tecnología que usan o es diésel o es petrolero. Y como le ha subido a diésel y petrolero, claro, ahí no puedes a costos. Claro, me parece increíble que vayamos a pensar que los camioneros que te van a llevar al mercado central los productos no le vayan a subir un poquito, ¿no? Que es lo lógico. Claro, porque es ahí donde vamos, que si sube el tema del combustible va a impactar a todo, en conclusión. A lo que es la cadena alimenticia que dependa de transporte interandino o de productos selváticos, quiere decir papaya, plátano, papa, cebolla, productos de la cesta básica durante 3 meses. El costo de transporte, por ejemplo. Por eso, pero va a ser durante 3 meses de alza y después ahí se está. No, le pregunto costo de transporte en el transporte urbano, transporte público. Eso también... Bueno, ahí solamente las combis y nuevamente lo que es tecnología antigua, sí lo va a haber afectado, pero ya en su gran mayoría lo que es metropolitano,
tren eléctrico, los transportes modernos, para nada, porque o trabajan gas o trabajan electricidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esa tensión económica que se genera con esta...? 3 meses, porque normalmente lo que va a pasar es que se estará buscando una adecuación de precios en función de oferta y demanda. A libre mercado. Claro, porque aquí está claro que el gobierno no va a intervenir. Ahora, sería bueno que sí trabajara el tema de favorecer una mayor competencia entre los expendedores de petróleo, ¿no? Las gasolineras, eso sí. Bueno, yo quiero cerrar la entrevista con esta información. Como usted señala, aunque mencione usted, economista Alegría, que el tema del contrabando no es mucho el volumen, pero lo que sostiene la Sociedad Nacional de Industrias es que por lo menos 2.000 millones de dólares, sí. 2.000 millones de dólares es lo que se pierde en el tema de... Y hay que hacer un esfuerzo, y lo que recomiendan es que mejore los mecanismos de control. Por ejemplo, no sé si recuerda, Pedro, la famosa primer meeting que hizo PPK en Puno, lo hizo cerca de Ilave, claro. Y llegó y dijo, bueno, y me han dicho que ustedes hacen contrabando. Y el presidente de la República se le ocurre decir, mientras hagan poquito no hay problema. Eso fue increíble, porque los propios ministros pusieron una cara. Porque y gracias por hacerme recordar eso, porque la verdad fue una anécdota de contrabando. Uno que se reía por no llorar, ¿no? Porque el presidente dice que puedes hacer contrabando mientras hace poquito. No hay problema. Claro, pero no, definitivamente el contrabando... Pero el contrabando no es poquito, son 2.000 millones. No, y más allá del importe que sea, el que fuera un simple sol de contrabando es ilegal, ¿no? Y eso es algo que sí deberíamos tener muy claro. La norma hay que cumplirla, pues ya es hora de que el Perú se vuelva un país serio y que todos nos pongamos a hacer las cosas bien. Y ojalá este gobierno pues haga ese esfuerzo de trabajar también el tema de la lucha contra el contrabando y por último decirles la lucha contra el narcotráfico. Porque por ejemplo el Perú es el país donde el quete de pasta básica es el más barato del mundo, a un sol. Entonces nuestros jóvenes ya consumen mucho pasta básica de cocaína, cuando eso debería erradicarse por completo. Habría que buscar las fórmulas para que realmente no se consuma en el país. Antiguamente, el Perú exportaba toda su producción y jamás se consumía nada en el país. Y de un tiempo a esta parte, en los últimos 10, 12 años, el consumo se ha extendido en todos los conos, en las zonas marginales, y es un drama para nuestra juventud. Bien, economista Gonzalo Alegría, muchísimas gracias por su presentación en los estudios. Gracias, es importantísima su opinión al respecto, nos ha ilustrado mucho más respecto sobre este problema controversial que se viene dando en todos los consumidores, en todo el país, sobre estos aumentos aumento en el impuesto selectivo al consumo dado por el gobierno hace un par de días atrás. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bien, son